Bien, hola amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva grabación sobre temas musculoesqueléticos y llegó una consulta sobre los acrónimos en relación al manejo de lesiones agudas y subagudas en el área musculoesquelética. Recuerden que nosotros tenemos el uso de varios acrónimos como ICE, PRICE, POLICE, ¿ya? Que son acrónimos que se han utilizado durante muchos años y ahora apareció uno nuevo que se llama Peace and Love y muchos de ustedes ya lo deben conocer, con el motivo de tratar de ordenar un poco cuáles son las prioridades que tiene que tener una lesión musculoesquelética en su etapa más aguda. ICE, RICE, PRICE y POLICE, que son las situaciones o los tipos de tratamiento que se han realizado durante mucho tiempo. En forma curiosa, cuando uno busca la evidencia en relación a la aplicación y a los resultados de este tipo de terapia, nos encontramos de que la evidencia es bastante limitada. Sin embargo, en algunos casos, y de los cuales yo también me identifico, varias veces uno tiende a ocupar frío, por ejemplo, o antiinflamatorio, y por lo tanto hay cuestiones que son bastante controversiales que me gustaría comentar. Actualmente se puede considerar de que con exclusividad los estudios se basan fundamentalmente en la etapa aguda y no en la etapa subaguda o la etapa un poco más allá de la subaguda, que puede todavía traer algunos procesos de inflamación más largos o procesos dolorosos más largos. Este acrónimo de Peace and Love, que son dos palabras, peace de paz, digamos en inglés, pero que significa proteger, elevar, no uso de antiinflamatorios, compresión y en este caso educar al paciente, más que otro tipo de aspectos importantes en la etapa aguda. Se hace referencia fundamentalmente a esto. Proteger, por motivos obvios, porque está en una etapa reciente de la lesión. La elevación, por una cuestión de derrame o edema que se pueda generar producto de la lesión, que también está bastante bien indicado. El no uso de antiinflamatorio, y eso podría ser un poco controversial, producto de que la industria farmacéutica o la indicación médica, en la mayor parte de los casos, el paciente que va a tratarse sale, digamos, con una receta de antiinflamatorio, producto de una lesión que muchas veces no lo requiere o producto muchas veces de la necesidad del paciente de llevarse algo desde la consulta. Muchas veces van y le dicen, bueno, doctor, como no me dan nada. Y efectivamente muchas veces el paciente no lo requiere y finalmente cuando va al médico y no le dan algo, se siente que en el fondo fue a perder el tiempo. Pero muchos de estos pacientes no requieren efectivamente antiinflamatorio por dos motivos. Uno, porque a veces no responden a la terapia antiinflamatoria con claridad o simplemente no responden, y otros en donde el antiinflamatorio lo que hace es bloquear el proceso de reparación tisular sobre el cual se está desarrollando, digamos, esta lesión. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, uno tendría que estar bastante claro respecto a cuáles son los pacientes que debieran proseguir con un tratamiento antiinflamatorio, que son aquellos habitualmente que tienen mucho dolor, que es un dolor incontrolable o que no tenemos las herramientas para poder aliviar el proceso doloroso en una primera etapa, sobre todo en la etapa aguda. Y obviamente en este caso muchas veces incluso nosotros pacientes que no están tomando antiinflamatorio y que vemos que están francamente en un proceso inflamatorio, podemos sugerirle en conversación muchas veces con el médico para poder realizar un proceso de toma de medicamentos por 3 a 5 días y no más allá de eso para no entorpecer el proceso de reparación tisular. La segunda parte del acrónimo, que es LOV, L-O-V corta E, es carga, optimismo, vascularización y ejercicio. Y en este caso, la carga es un aspecto fundamental que no se está manejando bien, no se entiende bien, no se sabe los resultados respecto a la parte fisiológica, cuál es el efecto real que estamos generando en los tejidos y por lo tanto hay un proceso de conocimiento que no solamente es empírico de haber hecho ejercicio, sino que además es un proceso que nosotros debiéramos practicarlo, entenderlo y dosificarlo de acuerdo a la parte clínica. Es un proceso, una situación un poco más lenta y que probablemente también lo vamos a hablar en varias cápsulas de diferentes formas, porque no se puede abordar ese tema de una sola vez. Optimismo tiene que ver con el abordaje que le dé el kinesiólogo para poder ver si es que efectivamente un pensamiento positivo
que habitualmente una lesión musculoesquelética va a tener un pronóstico positivo, sobre todo en las lesiones deportivas, salvo que sea una lesión grave, nosotros vamos a tratar de que este paciente esté positivo y mantenerlo con carga en cuanto se pueda. La vascularización, por último, son ejercicios aeróbicos que obviamente el paciente debiera tratar de partir lo antes posible con actividad física. Los ejercicios aeróbicos, en la medida que los pueda hacer, incluso desde el primer día o dentro de los primeros días, debiéramos nosotros mantener activo al paciente. Por el contrario, digamos, todavía mucha indicación con lesiones musculoesqueléticas, es decirle al paciente descansa, a reposo, no hagas ningún tipo de actividad física, y eso hace que muchas veces las lesiones queden en una condición desmejorada y cueste mucho más sacarlas adelante. Y obviamente lo que es ejercicio, el retorno a la actividad física, no solamente la parte cardiovascular, y el ejercicio terapéutico para cargar el tejido, sino que ya en una etapa subaguda debiéramos estar planificando un reintegro adecuado, progresivo, y entender este proceso de ejercicio, de ejercitación, es fundamental para poder hacer el seguimiento del paciente en un proceso más largo. De modo que, bueno, la opinión mía respecto, digamos, al uso o no uso antiinflamatorio o terapias antiinflamatorias, también el uso de terapias pasivas en general, lo que hacen muchas veces es generar lo que se conoce como control descendiente inhibitorio del dolor, y por lo tanto cualquier tipo de manipulación de superficie del tejido va a generar muchas veces una disminución del dolor. Lo cual no nos tenemos que engañar, porque eso lo que hace fundamentalmente es un bloqueo de la transmisión del dolor o una interpretación diferente del sistema nervioso, y por lo tanto tenemos que tener claro de que no estamos generando un cambio en la calidad del tejido, sino que estamos bloqueando la transmisión del dolor. Eso por un lado. Segundo, el uso de antiinflamatorios, que puede entorpecer el proceso de mejoría de los tejidos, o sea, de proceso de recuperación fisiológica de los tejidos, y que por lo tanto se tiene que limitar al máximo el uso solamente en casos necesarios. Bien, todos estos aspectos de alguna forma los vamos a ir tocando en diferentes cápsulas, y espero que vayan apareciendo nuevas consultas, y ojalá, digamos, una vez que vean estos videos, ustedes mismos vayan comentando respecto a si se está dando o no dando respuesta a sus cuestionamientos. Así que los espero en una próxima cápsula. Que estén muy bien.